Obito rumbo a Hokage. Capítulo 10. Senju Hashirama aterrizó frente a Rin y a mí. El primer Hokage resucitado acababa de inmovilizar a 9 colas para nosotros, deteniéndolo antes de que pudiera ir a otra aldea destruyendo alboroto. Sin embargo, solo porque lo hizo no significaba que estuviera de nuestro lado. No, Orochimaru lo había revivido con el propósito de destruir él mismo la aldea. Por lo tanto, era lógico que si estuviera aquí ahora, fuera para promover ese objetivo. En las leyendas, supuestamente también era capaz de controlar a 9 colas, por lo que se debía suponer que ese era su verdadero objetivo al controlarlo. Hashirama. El Kyuubi inmovilizado rugió, aunque era difícil saber si estaba enojado o sorprendido. No tenía ninguna duda de que había bastante resentimiento hacia el primer Hokage, quien había sido el primero en poner una bestia con cola dentro de un humano, creando así el sistema Jinchuriki tal como lo conocemos hoy. ¿Seguro que es un alborotador, Debe estar de buen humor. Hashirama ni siquiera miró al Kyuubi, sino que miró directamente a Rin y a mí mientras reía a carcajadas y lleno de energía. ¿Qué está pasando? Yo pregunté. No había manera de que el primero pudiera ser capaz de hablar y tener tal personalidad. Lo vi mientras Orochimaru colocaba un sello en su cráneo específicamente para suprimir esas cosas, convirtiéndolo en una máquina de matar sin sentido junto con su hermano menor. Hashirama respondió a mi pregunta haciendo una expresión complicada, inclinando la cabeza y cruzando los brazos. Es un poco difícil de explicar, así que me saltaré todas las partes complicadas. Básicamente, ya no soy un mal tipo. O algo así. Por supuesto, me gusta pensar que siempre he sido uno de los buenos. Es solo que fui revivido para ser malo. Dependiendo de tu perspectiva, supongo. Se quedó en silencio y asintió felizmente para sí mismo como si esa explicación resolviera todo. Demonios, incluso parecía orgulloso. No creo que tuviera idea de que sus palabras mal unidas nos dejaron más confundidos que nada. ¿Entendiste algo de eso? Rin me susurró, habiéndose quedado completamente quieta. A diferencia de mí, ella ni siquiera había visto a nuestros predecesores revivir, por lo que estaba aún más atrasada que yo en la asimilación. Una vez dicho esto, ni una palabra. Respondí sin rodeos. Parecía como si estuviera tratando de decirnos que ya no era nuestro enemigo, pero faltaban tantos pasos para llegar a ese punto que realmente no sabía qué hacer al respecto. Por un lado, parecía que podría ser una táctica para ganar tiempo. Por otro lado, alguien tan poderoso como el primero no debería necesitar recurrir a tales cosas. Así que parecía que podría ser genuino, aunque solo fuera incomprensible. Jajaja, el primero se rió seca y torpemente, frotándose la parte posterior de la cabeza e inclinándose ligeramente en una reverencia de disculpa. Como dije, nunca fui bueno en todas las cosas complicadas. Por eso siempre necesité, a mí. Una nueva persona terminó esa línea de pensamiento, hablando directamente detrás de nosotros. Me tomó cada fibra de autocontrol no gritar en voz alta y apuñalar detrás de mí con un kunai. No es que fuera probable que diera en el blanco incluso si lo fuera. El segundo Hokage estaba de pie detrás de nosotros con ambas manos en las caderas y sacudiendo la cabeza lentamente hacia su hermano. Pensé que esto iba a pasar así que vine a comprobar las cosas, pero es peor de lo que pensaba. Aniki, termina con el Kyuubi mientras te explico la situación. Está bien, el primero estuvo de acuerdo con bastante facilidad, pero su anterior alegría y optimismo casi desaparecieron, mientras sus hombros se hundían y dejaba escapar un largo suspiro. Podría haber descubierto cómo explicarlo si me hubieras dado unos minutos más, refunfuñó. El segundo espetó ruidosamente, pareciéndose mucho más al hermano mayor a mis ojos. Hashirama rápidamente pronunció una serie de disculpas antes de correr hacia la aún restringida bestia de cola. Es lo que pensaba. Tobirama chasqueó los dientes, sus iris negros finalmente dirigieron su atención hacia Rin y hacia mí. Parece que hoy estoy en deuda no solo con uno, sino con 2 Uchiha. Comentó. Lo lamento. Le pedí que me aclarara. A estas alturas era más o menos obvio que ya no eran enemigos, pero todavía había demasiados espacios en blanco en lo que había sucedido entre la última vez que los vi y ahora. No importa que ni siquiera haya pasado tanto tiempo. Por supuesto, en esa misma cantidad de tiempo había desatado una bestia con cola y me había enfrentado con el Kazekage, por lo que parecía que las cosas se movían bastante rápido. Creo que su nombre era Shisui. Tobirama miró resueltamente mi Mangekyo Sharingan. Utilizó un genjutsu al que llamó Kotoamatsukami para liberarme de la maldición a la que Orochimaru nos había atado.
Como creador de Edo Tensei, fue un juego de niños para mí deshacer las restricciones que también se le impusieron a mi hermano. Con nuestras personalidades y se restableció la energía total, rápidamente llegamos a una conclusión allí, así que no tienes nada de qué preocuparte, tus amigos y Saru están a salvo por ahora. Finalmente todo estaba quedando claro. Fue irónico, de verdad. La carta de triunfo que Orochimaru había preparado terminó siendo su mayor perdición y probablemente conduciría a una rápida conclusión de esta pequeña invasión. Tener el poder de 3 Hokage de nuestro lado, 2 de ellos esencialmente inmortales, fue ciertamente edificante, por decirlo menos. Tan pronto como terminamos las cosas allí, vinimos a respaldarte aquí, pero parece que en su mayor parte tienes las cosas bajo control. Tobirama asintió con la cabeza hacia el Kyuubi, o más bien lo que quedaba de la bestia con cola, mientras estaba siendo retirada por la fuerza dentro del sello de Naruto. Fue increíble, incluso sin la llave sellada en mi brazo, y el primero pudo reprimir al monstruo zorro con tanta facilidad. Realmente era completamente diferente a mí. En realidad, ustedes realmente nos salvaron hace un momento. Admití en contraste con los elogios del segundo. Realmente no sabía qué iba a hacer con el Kyuubi hasta que tú y tu hermano aparecieron. Es muy posible que haya cometido un gran error y solo haya causado más problemas a la aldea. Así que, de verdad, gracias. Incliné mi cabeza hacia Tobirama. Mientras hablaba, Rin corrió hacia un Naruto inconsciente. No parecía haber ningún tipo de heridas externas, pero no teníamos idea de qué tipo de efectos secundarios podría haber al desatar completamente al Kyuubi como lo hicimos. El zorro había admitido que no tenían un vínculo perfecto, pero ¿qué significaba eso exactamente en el esquema general de las cosas? De cualquier manera, Gaara y Fu técnicamente habían estado en el mismo barco y ambos simplemente aparecieron por el momento, por lo que era lógico que Naruto fuera muy similar. Tobirama me miró en silencio durante varios segundos y casi tuve la impresión de que me estaba evaluando. Si lo fuera, parecería que no pasé las métricas internas con las que me estaba calificando, porque luego dejó escapar un suspiro de decepción. Ciertamente pareces diferente de lo que te imaginaba. ¿En serio, en qué está pensando Saru al considerarte para el puesto de quinto? En ese momento, recordé lo que el tercero había declarado tan audazmente no solo frente a Orochimaru, sino también frente a los predecesores y a mí mismo. Sentí que mi cara se calentaba mientras rápidamente intentaba murmurar una disculpa. No, estoy seguro de que fue solo un malentendido. No hay manera de que realmente me esté considerando. Fueron solo juegos mentales con su alumno o algo así. En todo caso, esto solo pareció molestar más al segundo, quien pisoteó el suelo con suficiente fuerza como para provocar que aparecieran pequeñas grietas en la tierra bajo sus pies. «Eres realmente un Uchiha», me gritó. «Muestra algo de coraje, maldito». Y pensar que también tienes algunas de las células de mi hermano adheridas a ti, hizo una pausa, mirando el pequeño bosque que había recreado sobre el terreno previamente destruido. ¿Fuiste tú quien montó el Kyuubi en la batalla, no? Preguntó, esta vez con voz más suave y casi disculpándose. ¿Y tú, que derrotaste al Kazekage manipulando el Ichibi? Ambas son hazañas dignas de cualquiera que algún día tome el título de Hokage. No devalúes tus propios logros tan fácilmente o nadie estará dispuesto a tomarte seriamente. Murmuré un acuerdo solo por instinto, pero eso pareció desencadenar su ira nuevamente y su rostro una vez más se contorsionó en esa expresión severa tan parecida a la tallada en el monumento al Hokage. No creas que esto significa que te reconozco. Él gritó. Yo estaba en contra de que Madara se convirtiera en Hokage en aquel entonces y estoy en contra de que uno de sus descendientes se convierta en Hokage ahora. No importa que tengas el jutsu de mi hermano. Tobirama, ya es suficiente. Hashirama regresó, esta vez el que gritaba y actuaba como el hermano mayor adecuado. El segundo miró a su hermano, pero de todos modos obedeció respetuosamente su orden. Ciertamente estos dos tenían una hermandad complicada. Lo siento, por favor no le hagas caso. El primero se dirigió a mí directamente ahora, sonriendo de esa manera incómoda que intentaba al mismo tiempo disculparse y también tranquilizarme. Mi hermano pequeño no quiere admitirlo debido a su orgullo, pero en realidad está bastante interesado en ti. Después de todo, no mucha gente tiene ascendencia Uchiha y el Mokuton Jutsu. No. Está bastante bien. Dije rápidamente, tratando de ignorar sus elogios. Tiene razón, después de todo. Alguien como yo, convirtiéndose en Hokage, quiero decir, hay muchos otros que merecen más ese honor. En lo más alto de mi cabeza, podría nombrar a varias personas. Kakashi, Shisui o incluso mi maestro, Jiraiya.
Había muchos más candidatos capaces. Fue el turno del primero de fruncir el ceño mientras me miraba. Parecería que no decepcioné solo a uno, sino a los dos Hokage anteriores. Ven con nosotros. Él dijo. Hay algo que me gustaría que vieras, un espectáculo que es muy especial para mí. ¿No puedes hablar en serio? Tobirama se burló, pero una sola mirada de su hermano mayor silenció cualquier queja adicional que tuviera. Bien. En lugar de eso, cedió con esas simples palabras. Es lo mismo de siempre y harás lo que quieras. No importa que soy yo quien tiene que ser quien se asegure de que llegues allí. Jajaja, duro como siempre. Era difícil saber si Hashirama se reía o lloraba ante las duras críticas de su hermano menor. El hecho de que fuera capaz de parecer que estaba haciendo ambas cosas simultáneamente era aún más sorprendente si lo pensabas. Sin embargo, se recuperó lo suficientemente rápido, sonriéndome mientras señalaba el monumento al Hokage. Escuché de Saru que eres bastante rápido. ¿Por qué no vemos quién es más rápido entre tú y mi hermano? ¿Te refieres a...? Me tomó un par de segundos darme cuenta de lo que estaba insinuando, pero rápidamente se hizo evidente que me estaba pidiendo que tuviera una carrera con el segundo Hokage. Un hombre capaz de utilizar la misma técnica del dios del trueno volador que mi propio maestro. Antes de que pudiera responder, mi mirada inmediatamente se dirigió a Rin y Naruto. La primera había levantado a su hijo adoptivo en su regazo mientras evaluaba su condición física. El primero pareció seguir mi mirada, haciendo un pequeño ruido al darse cuenta. Tráelos con nosotros. Cuando ustedes tres estén listos, simplemente denos el visto bueno y comenzaremos. Me estaba resultando muy evidente por qué el segundo estaba tan cansado con su hermano y sus travesuras. Por supuesto, al igual que su hermano menor, no había forma de que yo simplemente rechazara la solicitud. Así que con un suspiro reacio comencé a correr hacia los dos Jinchuriki. Incluso si dijera que nos iba a dar tiempo, no había manera de que pudiera hacer esperar al Hokage anterior. No importa que ni siquiera estuviera seguro de que tuviéramos tiempo para esto. Todavía había una invasión, aunque todos los líderes enemigos habían sido más o menos tratados si lo que decía el segundo era cierto, lo que significaba que probablemente teníamos un poco de tiempo, si lo único que quedaba era limpiar. Entonces debería poder darle a Naruto un vistazo adecuado con ese tiempo. Estaba bastante preocupada por él, a pesar de que mi cabeza estaba confundida con una docena de otras cosas en ese momento. Entonces, ¿cómo está él? Le pregunté a Rin mientras me acercaba a ellos dos. De cerca y pude ver ahora que la piel de Naruto estaba quemada y roja prácticamente por todas partes. No parecía que su vida estuviera en peligro, sino más bien como si hubiera estado demasiado tiempo al sol sin ningún tipo de protector solar. Sin embargo, esas fueron solo sus heridas externas y, aunque parecían superficiales en el mejor de los casos, no tenía idea de si simplemente habíamos arruinado su sello o, peor aún, su red de chakra. Rin debió haber notado mis preocupaciones, porque me dio una suave sonrisa y dio unas palmaditas en el suelo junto a ella. Está bien. Como puedes ver, un poco quemado, pero eso parece ser lo peor. No hay nada anormal con su chakra excepto que está bastante gastado. Lo cual podría ser la primera vez para él. De lo contrario, simplemente está mentalmente agotado y por eso parece estar dormido. Era bueno saber que no era algo así como un coma. Eso es un alivio. Me agaché junto a Rin donde ella acababa de indicar y antes de que me diera cuenta ya estaba pasando una mano por los mechones rubios de Naruto. Este niño realmente está loco. Seguir adelante voluntariamente con la transformación a pesar de no saber lo que podría pasar, yo era el último que debería decir eso, todo había sido idea mía. Sin embargo, Naruto no dudó ni un segundo y, en cambio, hizo todo lo posible por seguir el plan. Verdaderamente el hijo de su madre. ¿Puedes decir eso de nuevo? Rin resopló, pareciendo simultáneamente preocupada como su tutor pero orgullosa de él por su valentía. Ella realmente era como su hermana mayor en todo menos en la sangre. Al igual que alguien más que conozco. Luego murmuró, mirándome de reojo. Era difícil saber si me estaba condenando o felicitándome, así que todo lo que pude hacer fue reírme torpemente. Sí, bueno, normalmente todo funciona para tipos como nosotros. Esta vez también funcionó. Dije, sintiéndome más como mi yo pasado de lo que me había sentido en mucho tiempo. No creo que mi actual yo hubiera sido capaz de decirle una línea como esa, pero de alguna manera se sintió natural cuando las palabras salieron de mi boca. Como si así fuera como se suponía que debía ser. ¿Diablos? Rin se rió, tratando de reprimir su propia risa. Me enojaré. ¿Sabes?
A pesar de decir eso, no parecía enojada en absoluto, aunque quizás un poco exasperada. Saben que siempre soy yo quien tiene que cuidar de ustedes cuando se exceden, ¿verdad? Así que, por mi bien, traten de ser un poco menos imprudentes, tal vez. Justo ahora sus palabras me recordaron al segundo y lo que le había dicho a su hermano. Me parecía más al primero de lo que pensaba. Y no solo porque tenía sus células, porque así siempre había sido cuando era niño. ¿Qué pensamiento tan aterrador fue ese? Pensar en ellos me hizo mirar en su dirección. Hashirama me vio mirar de inmediato y nos devolvió el saludo, su mano balanceándose exageradamente sobre su cabeza con una enorme sonrisa dividiéndose en su rostro. El segundo simplemente suspiró y fingió que no podía verlo mirando hacia otro lado. A pesar de esto, permanecieron uno al lado del otro, el hermano menor apoyó su mano en el hombro del mayor para que pudieran moverse en cualquier momento. Entonces, ¿el Hokage anterior, preguntó Rin, habiendo seguido mi mirada. Diría que es una locura, pero comparado con lo que acabamos de hacer no puedo decir que haya nada demasiado sorprendente en este momento. No es broma, no pude evitar estar de acuerdo en silencio. Una triple invasión, bestias con cola, Hokage no muerto y Orochimaru en el centro de todo. Este ya había sido un día increíble y aún no había terminado. Sí, murmuré, todavía no del todo seguro de creer que eran reales. No importa, en realidad había estado presente cuando los trajeron de regreso. Dijeron que querían mostrarme algo, lo siento mucho, pero tendré que traerte a ti y a Naruto. Después de todo, no puedo simplemente dejarlos a los dos en el medio de la aldea. Sabía que Rin estaría bien, pero no estaba exactamente seguro de que fuera una buena idea mover a Naruto a través de dimensiones en su condición actual. A pesar de mis preocupaciones, Rin negó con la cabeza. Todo debería estar bien, siempre y cuando nos movamos un poquito. Casi me pregunto si una parte de mí esperaba que ella se negara, porque si lo hiciera, a mí también me daría una razón para hacerlo. Ni siquiera sabía qué era lo que el primero quería mostrarme, pero tenía miedo, aterrorizado de que fuera la grieta final que derribaría este muro que había estado protegiendo durante los últimos 5 años de mi vida. Muy bien, espera entonces. En lugar de eso, solo pude suspirar mientras ponía una mano en su hombro. Luego asentí a los dos hermanos. Un momento después desaparecieron y se teletransportaron a la cima del monumento al Hokage. Activé Kamui en el mismo momento, el mundo se distorsionó y fue absorbido antes de ser reemplazado por una vista de la aldea desde arriba. Realmente eres rápido. Hashirama se rió a carcajadas, colocando ambas manos en sus caderas y echando su largo cabello hacia atrás. ¿Viste eso, Tobirama? Saru no estaba bromeando sobre sus talentos, tan rápido como tú, con el mismo Mokuton Jutsu que yo, y finalmente un Uchiha que no sigue la maldición de odio de Madara. Es un candidato perfecto para el quinto Hokage, ¿no crees? TCH, parece que todavía tenía que ganarme el respeto del segundo, a pesar de los exagerados elogios de su hermano hace un momento. Si fuera una carrera, entonces todavía le gané aquí, eso o simplemente estaba de mal humor. Ciertamente ese parecía ser el caso cuando se cruzó de brazos y se alejó de mí. Quizás simplemente estaba molesto porque su hermano estaba elogiando tanto a un Uchiha. Sí, tenía que ser eso. Porque no había manera de que él estuviera celoso de mí. Dejando eso a un lado por el momento, comencé a caminar hacia ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que querías mostrarme? Ahora estábamos parados encima de la cabeza del primer Hokage. Algo que pareció complacer inmensamente al hombre mismo. Se giró, miró hacia el pueblo y abrió los brazos como para resumirlo todo. Eso es todo. Proclamó, con voz resonante de orgullo. Aunque creo que la imagen se arruinó un poco cuando miré el paisaje devastado por la guerra debajo de nosotros. El área donde las bestias con cola acababan de chocar era dolorosamente obvia, todo el paisaje había sido completamente remodelado. Ya no había bosques en ese terreno, solo tierra y rocas recién excavadas. Mientras tanto, el fuego y el humo salpicaban las numerosas zonas pobladas. Una sección del muro que protegía la aldea había sido derribada, parecía haber sido derribada por alguna monstruosidad gigante convocada, aunque lo que sea que lo había causado no estaba a la vista. Es más, todavía se podía escuchar el sonido del conflicto. Kunai chocó, metal contra metal reverberó y nos alcanzó hasta aquí. El jutsu elemental de la ocasión era visible, algunos de los shinobi más poderosos claramente arrojaban su peso. Dicho todo esto, realmente parecía que el caos estaba disminuyendo. En todo caso, eran solo un pequeño puñado de perpetradores los que todavía no parecían ser conscientes de que la lucha ya estaba perdida.
Incluso desde aquí arriba pude ver que el enemigo casi se había rendido. Sin duda, la noticia de sus pérdidas había destruido la moral y la voluntad de luchar había desaparecido para todos, excepto para los más sanguinarios. Bien. Me quedé inexpresivo, sin entender realmente qué tenía de bueno esta vista en ese momento. Había venido aquí muchas veces y, aunque normalmente podía apreciar la majestuosidad de nuestro pueblo, parecía haber mucho menos que apreciar en este momento. ¿No lo entiendes? Los brazos de Ashirama se hundieron y su cabeza cayó dramáticamente, su voz una vez entusiasta transmitía claramente su consternación por no haber recibido su mensaje. Como si alguien pudiera entender lo que intentas decir considerando las circunstancias actuales. Gritó Tobirama, al menos pareciendo entender mi situación. Por supuesto, sus duras palabras solo parecieron profundizar la depresión de su hermano cuando el primero se arrodilló y enterró su rostro entre ellos. En serio, el segundo continuó gimiendo en voz alta. Señaló hacia el pueblo y se volvió para mirarme como si todo esto fuera culpa mía. Diste tu vida para proteger la hoja, ¿no es así? Gritó, su voz hizo que inmediatamente enderezara mi postura y me pusiera firme. Sí, claro. Respondí sin pensar. No es que hubiera nada en qué pensar. No hace falta decir que daría mi vida por el pueblo si pensara que eso haría una diferencia. Si mi vida pudiera mantener su existencia, aunque fuera por un segundo más, entonces con mucho gusto me arrojaría a las fauces de la muerte. ¿Y por qué es eso? Me preguntó Tobirama. ¿Es porque tu clan está ahí abajo? ¿Darías tu vida para que los Uchiha puedan seguir prosperando bajo la protección de la aldea? Ahora que lo pienso, la generación anterior del Hokage probablemente no tenía idea sobre el incidente Uchiha y como tal no tenía forma de saber a qué se había reducido nuestro clan. No es que hubiera tiempo para informarles sobre esto ahora e incluso si el clan hubiera sido como estaba, no es como si mi respuesta fuera a cambiar. No, eso no es. Sacudí la cabeza y miré hacia la arena del examen Chunin. En el lugar donde estaban Itachi, Shisui, Kakashi, Gai, el tercer Hokage y tantos otros de mis camaradas de confianza. Este pueblo es mi hogar. Luché por encontrar las palabras para describir lo que realmente significaba el pueblo para mí. No es que no supiera que era importante al respecto, sino que había demasiadas cosas importantes aquí como para condensarlas en unas pocas palabras simples. Sin embargo, tuve que intentarlo. No solo porque nací aquí o porque mi familia está aquí. Sino toda mi historia, todo lo que vino antes de mí. Todas las cosas que espero que vengan después, miré hacia atrás, a Rin y Naruto. A la mujer que amaba mientras cuidaba de su hijo adoptivo, mi alumno. Ella me estaba mirando y nuestros ojos se encontraron brevemente. El pueblo en sí es mi familia, supongo. Así como Rin había acogido y protegido al hijo de nuestra maestra, yo también quería poder hacer eso. Para todos aquí en el pueblo. Eso fue lo que me enseñó Minato Sensei. Este era el verdadero significado del Hokage. Supongo que cuando lo escuché decir eso, dejó una impresión en mi joven. Un niño que nunca había conocido a sus propios padres porque sus vidas habían sido cobradas por la guerra cuando yo todavía era un bebé. Así que la idea de tener un pueblo entero para una familia, sonaba realmente agradable. Entonces lo entiendes después de todo. El primero se había recuperado, escuchando mi respuesta que parecía haber renovado una vez más su ánimo. Qué tipo tan agotador estar cerca. Me sonrió, pero esta vez no con esa sonrisa exagerada y tonta de antes, sino una que era cálida y sincera. Mi sueño por el título de Hokage no tiene nada que ver con el poder o el linaje. Lo único que importa al final es el corazón. Tú, y cada persona que arriesgó sus vidas hoy por la aldea, cualquiera de ustedes es digno del título. Abrí la boca pero no salieron palabras. Cualquier pensamiento de que había muerto en la punta de mi lengua, mientras un millón de razones diferentes para rechazarlo pasaban por mi mente. Sin embargo, al final no pude decir nada ante un sentimiento tan simple. ¿Era realmente el título de Hokage algo tan fácil para él? Había pasado toda mi vida construyéndolo en mi cabeza como si fuera un gran premio supremo. Pero para el hombre que creó el puesto, era algo que cualquiera era digno. Tobirama dejó escapar un largo suspiro. Si tan solo la realidad fuera así de fácil, Aniki. Él sonrió, quizás por primera vez desde que lo conocí. Era una sonrisa completamente diferente a la de su hermano, nostálgica y llena de melancolía. Porque solo una persona puede ser Hokage durante una generación determinada, por lo que no es suficiente decir que cualquiera con el corazón correcto puede tomar el puesto. Habiendo dicho eso, se giró una vez más para mirarme y su ceño severo volvió una vez más. El Hokage es una posición que no puedes elegir por ti mismo.
Mi hermano intentó rechazarla y quería que Madara la tuviera. Yo tampoco estaba seguro de tomar el sombrero después de que mi excepcional hermano fuera quien lo usara antes que yo. Saru estaba dispuesto a sacrificarse por la misión cuando le di el papel. Hizo una pausa y dejó escapar otro profundo suspiro. Parecería que todas las personas que alguna vez terminaron convirtiéndose en Hokage no se consideraban las indicadas para el papel. Tú eres igual, ¿no? Eso es, si bien era cierto, todavía no me creía capaz de desempeñar el papel. Las palabras del segundo de repente me recordaron algo que Itachi me dijo recientemente. Sobre cómo el Hokage es alguien reconocido por todos, y el único que no me reconoció fui yo mismo. Sus palabras resonaron una vez más en mi mente, tan claras como el día en que las dijo. Quizás eres como dice mi hermano. El segundo levantó su brazo, extendiendo un solo dedo que apuntaba únicamente a mí. El candidato perfecto para el quinto Hokage. Parecería que acababa de suceder algo imposible, que el segundo Hokage, que odiaba a los Uchiha, reconociera a alguien como yo como un sucesor potencial. ¿Por qué? Pregunté, no a él en particular. Sería más exacto decir que estaba cuestionando el universo mismo. ¿Por qué todo el mundo parecía tan decidido a decirme que debía ocupar el puesto? ¿Por qué todos esperaron hasta que me di por vencido para decidir que era digno? No importa que ninguno de ellos supiera de mi mayor pecado contra el pueblo. En respuesta a mi pregunta, el primero soltó otra fuerte carcajada. Realmente eres un tipo interesante, ¿lo sabías? Él era la última persona de la que quería escuchar eso. Tobirama te acaba de decir por qué, ¿no? Y tal vez sea cierto que a veces soy un poco ingenuo, pero tampoco creo que eso signifique que esté equivocado. El título de Hokage es algo para cualquiera que llame a este pueblo su hogar. Apreté los puños, alejándome del Hokage anterior. Pero en lugar de eso me encontré una vez más contemplando el pueblo. Los sonidos de la batalla casi habían desaparecido. La invasión fue buena y terminó, nuestras fuerzas habían salido victoriosas. Salimos victoriosos, gracias a los esfuerzos de cada shinobi aquí, incluido yo mismo. ¿Esto realmente estuvo bien? ¿Para que alguien como yo cuide el pueblo? No ser el que mira hacia el monumento al Hokage, sino el que mira a través de la Tierra del Fuego. ¿Mi único ojo Sharingan sería suficiente para intimidar al enemigo? La promesa que les hice a Rin y Minato Sensei fue algo que se me permitió desear nuevamente. Todo a mi alrededor ya me había dado la respuesta a esta pregunta. Estaba bien. No era un villano irredimible. Ciertamente había cometido errores en el camino, pero parecía que todos los Hokage que vinieron antes que yo también se sentían así. Estaba bien no ser perfecto, porque para empezar, el Hokage no era perfecto. Algo de lo que creo que nunca me había dado cuenta hasta ahora. Conviértete en un espléndido Hokage, Uchiha Obito. Dijo Hashirama mientras miraba la misma vista que yo. ¿Qué fue lo que vieron sus ojos al mirar el pueblo debajo de él? No pude evitar preguntarme. ¿Había resultado el pueblo como él quería? ¿Había cosas que desearía haber hecho mejor? No, ese era exactamente el punto de todo lo que habían dicho hasta ahora. Por supuesto, había cosas que deseaba que hubieran ido mejor. Si no lo hubiera sido, entonces no se habría convertido en Hokage en primer lugar. Bueno, entonces, continuó, con un tono definitivo en su voz. Con todo resuelto, parece que es hora de que nos vayamos. De hecho, asintió Tobirama rápidamente, antes de que tuviera la oportunidad de entender de qué estaban hablando. Dale nuestros saludos a Saru, ¿quieres? Fue solo cuando ambos me miraron de nuevo que supe que esta era su manera de decir adiós. Iban a deshacer el Edo Tensei y lo que unía sus almas al plano mortal. Pensé en llamarlos y decirles que no se fueran todavía. Sentí como si hubiera 1.000.000 de cosas más que quería preguntarles. Todavía había mucho que podían hacer por el pueblo. Después de todo, la invasión acababa de terminar. Es más, me pedían que me despidiera de su alumno y sucesor, cuando estoy seguro de que él querría escuchar esas palabras directamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, sabía que estaban tomando la decisión correcta. En primer lugar, se suponía que no debían estar aquí. Hacer todo lo que ya habían hecho era más de lo que legítimamente podíamos pedir. Limpiar el pueblo era un trabajo para los vivos. No de un par de zombis que convenientemente habían regresado a nuestro reino, sin importar la intención original detrás de su retorcido resurgimiento. Sí, entonces dije lo único que pude, permitiéndoles irse en sus propios términos. Gracias por todo. Estoy seguro de que mis palabras llevaron consigo el peso de todo el pueblo. Al menos eso es lo que sentí. Una luz blanca había envuelto a ambos Hokage, su piel exterior comenzó a desmoronarse y desmoronarse como si fuera polvo, en lugar de carne humana.
Los dos continuaron vigilando el pueblo hasta el final y yo lo miré con ellos. En cuestión de momentos desaparecieron. Y el que observaba la aldea desde lo alto de la cabeza del primero era solo yo. En ausencia de todo ruido, la suave brisa sonaba más bien como un vendaval torrencial. Alborotó mi corto cabello negro y hizo crujir las hojas de todos los árboles a leguas a mi vista. Me tragué el nudo que se formaba en el fondo de mi garganta, contemplando la impresionante vista que cada ocaje contemplaba. Realmente fue majestuoso. ¿Qué peso tenía sobre mis hombros? ¿Fue la carga que cada ocaje se dio cuenta que tendría que soportar cuando asumiera el papel? Saber que ellos eran los responsables de todas las vidas ubicadas directamente debajo de estos acantilados. Sin embargo, a pesar de este peso ahora colocado sobre mis hombros, sentí como si el que estaba en mi corazón lentamente comenzara a levantarse. Eso fue porque no estaba solo. Realmente no. Tanto en lo que respecta a los deberes que podría heredar como físicamente sobre esta roca. ¿Estás bien?, preguntó Rin mientras ocupaba su lugar a mi lado. Por el momento había dejado a Naruto descansar detrás de nosotros. No es que al rubio tonto pareciera importarle, sus pacíficos ronquidos eran audibles desde aquí. Realmente le tenía envidia, ya que una siesta sonaba muy bien ahora. Aunque solo sea como un escape de esta conversación. Estoy bien, mentí, aunque no estoy segura de por qué me molesté. Rin podía ver cuando no estaba diciendo la verdad desde una milla de distancia. No importa que todavía tuviera algunas heridas externas de la batalla anterior, pero eso no era lo que realmente me molestaba y ella lo sabía. Porque eso no era lo que había estado preguntando. Sí, quiero decir, por supuesto que lo eres. Dijo Rin, a pesar de darse cuenta de mi mentira. Se cruzó de brazos detrás de la espalda y estiró el cuello para mirarme, sonriendo con una sonrisa de inocencia infantil. Quiero decir, ¿por qué no lo estarías? El señor primero y el señor segundo simplemente te reconocen como el legítimo sucesor del Hokage. Esa promesa que me hiciste, puedes cumplirla. De hecho, puedes hacerlo. Rin, mi labio tembló mientras volvía a mirarla. Sus ojos marrones brillaron hacia mí, asegurándome que podía decirle cualquier cosa. Ella fue la primera que realmente creyó en mí. El que no se había reído de mí ni me había dicho que era imposible. A pesar de que ella no tenía motivos para creer que yo pudiera hacerlo, realmente había aceptado que yo pudiera llegar a este lugar. ¿Por qué es eso? Yo le pregunté a ella. ¿Qué te hizo pensar que podría convertirme en Hokage? Ella ladeó la cabeza, como si mi pregunta fuera extraña. Sin embargo, su sonrisa no disminuyó en lo más mínimo y habló con tanta confianza como yo antes. ¿No es obvio? Creí en ti porque hablabas en serio. ¿Realmente creías que podías convertirte en el Hokage? Nadie más que conocí antes había sido capaz de hacer eso. Todos respetaban al Hokage, pero no como tú. Tú no veías al Hokage como una especie de superior, sino como una meta. Era casi como si pudiera ver el reflejo en sus ojos. Ella estaba recordando mi escena cuando me proclamé Hokage por primera vez, y pude ver cómo me veía en sus ojos. Ese niño tonto y con una sonrisa brillante que se señalaba a sí mismo y declaraba sin lugar a dudas en su mente que podía convertirse en Hokage. ¿Sabes, Obito? Ella se rió de mí como si acabáramos de compartir algún tipo de broma interna. Siempre pensé que cuando dijiste eso fuiste realmente genial. Fui sorprendido. ¿Cómo podría no estarlo? Escuchar a Rin decir que yo, de todas las personas, era de alguna manera genial. No ataque Kakashi, pero el que abandonó nuestra clase, Uchiha Obito, fue de alguna manera el genial. Rin, yo, hubo otra pausa mientras tropezaba con mis palabras. ¿Qué era lo que quería decir ahora mismo? El gol estaba justo delante de mis ojos. Había estado tropezando en la oscuridad durante cuántos años, pero al final finalmente logré llegar a mi destino. Las palabras de todos me impulsaron hacia adelante, ofreciéndome el aliento necesario para dar esos últimos pasos finales. Todo el Hokage anterior, mi equipo, mi clan, mis antiguos compañeros de clase y la generación futura caminando detrás de mí. Todos y cada uno de ellos me habían reconocido. Lo único que queda. ¿MMM? Preguntó Rin, incitándome a decir qué era lo que ambos sabíamos que había querido decir desde hacía mucho tiempo. Sentí que se me cortaba la respiración y mi voz quedaba atrapada en el fondo de mi garganta. Sin embargo, a pesar de esto, seguí adelante de todos modos y finalmente hice la declaración que no había podido hacer en años. Después de todo, quiero convertirme en el Hokage. Mi grito resonó en el acantilado detrás de nosotros y resonó en el pueblo. Finalmente pude decirlo de nuevo. El Uchiha Obito que tenía un sueño que valía la pena perseguir finalmente había regresado.
Y la Rin que me había estado animando desde el principio todavía estaba a mi lado. ¿Sí? Apretó ambos puños y las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos mientras continuaba sonriéndome. Adelante, Obito. Conviértete en el mejor Hokage que este pueblo haya visto jamás, es una promesa. Sí. Estuve de acuerdo. Una promesa que definitivamente cumpliría esta vez. Ese debería haber sido el final. Sin embargo, en ese momento me permití olvidar una cosa. La sombra de ese hombre que aún se cernía sobre mí. Y él no estaba dispuesto a dejarme olvidar. Puede que Uchiha Madara haya estado muerto, pero su voluntad todavía había estado moviendo los hilos durante mucho tiempo, esperando a que finalmente bajara la guardia, para finalmente pensar que estaba bien volver a ser feliz. Me alegra escucharlo. Yahiko nos llamó desde arriba, de pie en la cima del acantilado en el que había sido grabado el monumento al Hokage. Si ese es el caso, seguiré adelante y te consideraré el Hokage para esta conversación y podremos discutir los próximos pasos en consecuencia. Rin y yo nos dimos vuelta, ninguno de los dos había detectado su presencia hasta ahora. ¿Cómo diablos se las había arreglado para ocultarse de nosotros, dos ninjas de tipo sensorial, y al mismo tiempo estar al alcance de nuestra conversación? Incluso podría haberle preguntado eso, pero un millón de otras cosas también pasaron por mi mente en el mismo segundo en que vi a Yahiko parado sobre nosotros. Junto a él estaba Konan y en sus brazos el cadáver de Ahisai, sin duda asesinado durante la invasión. Pero incluso eso apenas lo registré, simplemente quedó almacenado en el fondo de mi mente como una ocurrencia tardía. Porque había otra persona con ellos. Mi maestro, Jiraiya. Yahiko estaba aferrándose a él por su melena de largo cabello blanco, siendo eso lo único que sostenía a mi maestro apenas consciente. Su rostro estaba lleno de moretones y magullados, golpeado hasta el punto de ser casi irreconocible. Y clavado en su espalda había no menos de una docena de varillas negras, varias de las cuales estaban ubicadas directamente en su columna vertebral. Sus piernas eran incapaces de sostenerse a sí mismo, mantenidas solo en alto por Yahiko, quien tiraba bruscamente de su cabello. Maestro, mi voz se cortó cuando apenas logré contenerme. Pero ya era demasiado tarde. Acababa de revelar la naturaleza de nuestra relación con esa única palabra y Yahiko no se le había escapado. Su reacción fue similar a la mía, mostrando un claro shock por mi proclamación involuntaria. Maestro, ¿dices? Dejó escapar un pequeño ladrido de risa irónica. Bueno, ahora no es tan interesante. Entonces eres el último intento de Jiraiya Sensei de encontrar un hijo de la profecía, ¿verdad? Ahora que veo, no es de extrañar que sintiera que teníamos tanto en común. Jiraiya Sensei. Como sorpresa del propio Yahiko, justo ahora estaba empezando a conectar los puntos sobre su relación con mi maestro. Había oído antes que Jiraiya se había encargado de entrenar a 3 huérfanos de la lluvia, pero él mismo me había dicho que habían muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, parece que eso no era cierto en absoluto, y esos mismos estudiantes suyos estaban aquí frente a mí ahora. Así es. Confirmó Yahiko. Al igual que tú, una vez fuimos estudiantes de Jiraiya, hasta que él nos abandonó para morir, claro. El rencor en su voz era inconfundible y sus emociones momentáneamente se apoderaron de él mientras apretaba con más fuerza el cabello de Jiraiya. Mi maestro dejó escapar un grito ahogado y el dolor le devolvió momentáneamente la conciencia. Oh, lo siento, lo siento. Yahiko pareció momentáneamente sorprendido, pero un momento después soltó una carcajada como si hubiera cometido un simple desliz. Recuperó la compostura y una vez más me miró. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Estabas hablando de qué hacer a continuación. Rin vio la oportunidad de intervenir en la conversación, haciéndome un gesto mientras decía las siguientes palabras. Con Obito actuando como Hokage, querías discutir cómo seguir adelante. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pretendes? Sus ojos continuaron bailando entre ellos dos en la cima del acantilado y Naruto, que todavía dormía pacíficamente a medio camino entre nosotros. Así, gracias por recordármelo. Yahiko le sonrió a Rin como si estuviera genuinamente agradecido con ella. Casi se podría confundir su comportamiento como realmente pacífico si no fuera por él aferrándose a la forma golpeada y ensangrentada de mi maestro. Entonces Obito, de un líder de una aldea a otro, puedes mirarme a los ojos y aún así decirme que somos capaces de entendernos unos a otros. Aún no soy Hokage, Yahiko. Le grité en respuesta, dando un paso vacilante hacia adelante. Esto pareció poner nervioso a Konan, quien levantó varios dedos en señal de desatar un ataque preventivo. Levanté las manos, tratando de demostrar que no pretendía hacer daño inmediato.
En primer lugar, no hablemos como dos líderes, pero ¿qué tal como dos estudiantes de Jiraiya? Realmente no sabía mucho sobre Yahiko, solo había hablado un poco con él durante los partidos anteriores. Sin embargo, incluso durante la breve interacción me di cuenta de que tenía un fuerte sentido de la justicia. Si solo intentaba hablar con él como representante de la hoja, una aldea que había causado mucho dolor a la lluvia en el pasado, entonces esta conversación no iba a llegar a ninguna parte. Tuve que apelar a él desde un terreno más neutral, uno en el que ambos pudiéramos estar de acuerdo. Yahiko sonrió, como si ya pudiera ver lo que estaba pensando. Así que no me equivoqué contigo, después de todo. Declaró, llegando a alguna conclusión que él mismo había creado. Las cicatrices dicen mucho sobre un shinobi, ¿no lo crees, Obito? Una vez más se estaba concentrando en las heridas que había recibido cuando una piedra aplastó la mitad de mi cuerpo. Al mismo tiempo, su mano se extendió sobre su corazón, flotando sobre una herida que no podía ver. ¿Cuánto dolor debiste haber tenido que soportar? Apuesto a que es incluso mayor que el nuestro. Yahiko. Conan lo regañó de repente, sus palabras lo sacaron de cualquier tangente en la que había estado a punto de caer. Parecía sorprendido, su grito aparentemente lo devolvió a sus sentidos. Cuanto más se prolongaba esta conversación, más empezaba a sospechar cuán verdaderamente desquiciado estaba Yahiko. Cierto, lo siento. Yahiko se rió de sí mismo, pasando una mano por su puntiagudo cabello naranja. Aquí está la cuestión, Obito. Su sonrisa desapareció y su comportamiento volvió a cambiar por completo, tomando la forma de un hombre de negocios con un argumento de venta. Te dije cuando llegamos que estábamos aquí para ver si finalmente podíamos entendernos, y me temo que parece que tu aldea no pasó nuestra evaluación. Maldita sea. Parecería que mi plan de hablar con él, ya que dos personas no habían logrado comunicarse con él después de todo. Ya sabía que en el momento en que esto se tratara de aldeas, íbamos a perder cualquier tipo de terreno común. Había demasiada historia allí y esta invasión no nos mostró a ninguno de nosotros precisamente con buenos ojos. ¿Qué tipo de evaluación estás usando? Por ahora tenía que intentar ganarnos algo de tiempo, así que intenté cambiar de táctica. Quizás es algo de lo que podríamos sentarnos y hablar en detalle. Porque estoy seguro de que debes haber entendido mal algunas cosas. ¿Es eso así? Yahiko se burló, la ira brevemente destelló por un breve momento. ¿Qué parte estoy entendiendo mal aquí? Señaló el cadáver de Agisai en los brazos de Conan. La parte en la que nuestro estudiante fue asesinado en una invasión triple contra tu aldea. Una invasión instigada por Orochimaru, un exmiembro de tu propia aldea, nada menos. O tal vez estoy entendiendo mal la parte en la que desataste a las bestias con cola y resucitaste al Hokage para luchar en esta impía cruzada tuya. La depravación de tu aldea solo ha empeorado desde la guerra anterior, ¿no crees? Es posible que Orochimaru fuera originalmente de la hoja, pero ya no es representativo de uno de nosotros. Grité en vano. Se hacía cada vez más evidente que Yahiko ya había tomado una decisión sobre este asunto. Lo que fuera que hubiera decidido, había muy poco que pudiera hacer para cambiarlo ahora. Especialmente porque había sido testigo de cómo yo desataba el Kyuubi y decía adiós a las versiones Edo Tensei del Hokage anterior. Entonces al final también intentarías eludir la responsabilidad por las acciones de tu aldea. Yahiko suspiró como decepcionado y sacudió la cabeza. Bueno, no puedo decir que esté sorprendido. Después de todo, si realmente te convirtieras en Hokage, entonces nuestro choque habría sido inevitable de cualquier manera. Tu aldea se ha vuelto demasiado poderosa y engreída, así que es hora de que todos recuerden algo que parece que lo has olvidado. ¿Y qué es eso? Preguntó Rin, el chakra ardía peligrosamente. En cualquier momento podría desatar su bestia con cola. Ella no era del tipo agresivo, pero con Naruto en riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado, no podía permitirse el lujo de estar indecisa ahora. La batalla parecía cada vez más inevitable. Preparé mi Mangekyo, preparado para usarlo para agarrar a Naruto y luego a Jiraiya. Tendría que contar con las habilidades ofensivas de Rin para mantenerlos lo suficientemente ocupados como para ganarme tiempo en ese caso. Sin embargo, el hombre que teníamos delante no parecía amenazado en absoluto. No, ya casi ni siquiera parecía registrarnos. En lugar de pensar en algo muy lejos de aquí, dolor. Yahiko dijo esta palabra, decidida y con intención. Luego sus ojos miraron al cielo sobre nosotros y levantó los brazos como si invocara a Dios. Sin embargo, el que te recordará esta sensación no seré yo. No, el que emitirá el juicio, será él. Rin y yo nos giramos, siguiendo la mirada de Yahiko hacia el cielo.
Y allí, flotando sobre todos nosotros, aproximadamente sobre el centro del pueblo, había una figura solitaria. Fue solo cuando vi esta forma que todo empezó a encajar en su lugar para mí. Lo único que odié fue que me tomó tanto tiempo conectar los puntos. En primer lugar, no era extraño que Yaiko fuera quien se aferrara a la forma golpeada de mi maestro. La última vez que lo vi se había ido a perseguir al pelirrojo. Un hombre que yo mismo había identificado como perteneciente a la lluvia, nada menos. Si Jiraiya realmente había encontrado a este hombre y había intentado atacarlo, entonces la ira de Yaiko estaba aún más justificada ya que fuimos nosotros quienes iniciamos el primer ataque. Así fue como pudo pasar de ayudarme en la batalla antes a condenarme ahora. Porque el que flotaba sobre la aldea, el que había derrotado a Jiraiya en un combate 1 a 1, era el mismo pelirrojo. Mi Sharingan se centró en él y finalmente pude ver sus ojos, morados con círculos concéntricos. Eso por sí solo los hacía únicos, pero eso no era todo. No, fue el chakra siniestro que resonaba en ellos lo que realmente me alertó. Esto fue lo que sentí esa noche cuando lo vi por primera vez. Estos no eran sus ojos, sino los de otra persona. El momento en que me di cuenta de esto fue el mismo momento en que desató su ataque. Hubo una oleada de chakra y un cambio en la gravedad. El centro del pueblo se derrumbó sobre sí mismo, como si algo enorme hubiera caído encima. La destrucción no se detuvo ahí, sino que se extendió y abarcó casi todo el pueblo. Mi único ojo casi lo confundió con una ilusión, porque no hubo ningún sonido inmediato. Eso vino solo después, la destrucción nos golpeó a Rin y a mí como una onda de choque. La terrible cacofonía de muerte y caos asaltó nuestros tímpanos mientras el viento llevaba consigo una ráfaga de tierra y escombros que me ocultó por completo los restos del pueblo. Así de simple, y el pueblo escondido entre las hojas ya no existía. No hubo ninguna advertencia para todos los que estaban abajo de que se acercaba su fin, justo cuando estaban celebrando nada menos que una victoria. La brecha entre lo casual y la cruel realidad era tan enorme que mi cerebro ni siquiera podía comprenderla. Como si todo esto fuera solo una broma de mal gusto. En cuestión de segundos, este hombre pelirrojo había logrado hacer lo que Orochimaru era incapaz de hacer después de años de trabajo preliminar y preparación. Pero eso parecería a primera vista. Había reducido la mayor parte de la aldea a un simple cráter, aplastando todas las estructuras en pie y empujando los escombros hacia las afueras, donde se acumulaban como una montaña de basura. No había forma de que ni siquiera una fracción de la aldea hubiera sobrevivido a este asalto en este momento. Al menos, no lo habría sido si Rin e Isobu no hubieran tenido nada que decir al respecto. En el momento en que el pelirrojo desató su jutsu, ellos también desataron el suyo. El chakra rojo envolvió completamente a Rin, el aura siniestra tomó la forma aproximada de Isobu, 3 colas azotando salvajemente detrás de mi amiga de la infancia. El chakra hirvió y las burbujas estallaron en su interior. Rin dejó escapar un grito, que al principio tomé como dolor, pero solo un momento después me di cuenta de que era esfuerzo. No tenía idea de lo que estaba tratando de hacer, pero eso también se aplicaba al enemigo. Jutsu Shuriken de papel. Suiton. Jutsu de corriente en chorro. Konan y Yaiko abandonaron a las personas que habían estado reteniendo, dejando sus cuerpos a un lado mientras formaban los sellos y desataban sus jutsu. Una ráfaga de agua y una ráfaga de proyectiles de papel se acercaron a la espalda de Rin. Mokuton. Jutsu de pared de madera. Ninguno de los ataques se acercó, una gruesa barrera de madera entrelazada nos bloqueó a Rin y a mí. En el momento en que desaté mi jutsu y mi visión vaciló. Me deslicé sobre una rodilla y dejé escapar un grito ahogado de dolor. Mi chakra estaba casi agotado. Había estado corriendo por todos lados con Kamui y usando mis técnicas más fuertes desde el momento en que comenzó esta invasión, así que no debería sorprenderme, pero el verdadero alcance de lo que había hecho hoy apenas estaba comenzando a alcanzarme. A Rin no le estaba yendo mucho mejor, colapsando sobre sus manos y rodillas, respirando tan entrecortadamente como si acabara de correr un maratón. La capa de chakra que la rodeaba parpadeó y comenzó a oscilar, pareciendo en cualquier momento como si fuera a fallar. Lo que sea que haya hecho, había sido suficiente para casi drenar todo el chakra de una bestia con cola. Abajo, entre todos los escombros y escombros, vi movimiento. No solo en una sección, sino alrededor de todo el anillo que formaba el borde del cráter recién formado. De entre los escombros había cientos, no, miles de personas abriéndose paso hacia la superficie. Cubriendo a cada uno de ellos estaba la misma capa de chakra roja que también envolvía a Rin. Cuando tuviste tiempo para, ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba viendo era posible.
Lo que Rin había hecho fue entregar un trozo del chakra de Isobu a casi todas las personas de toda la aldea. Luego utilizó un fenómeno al que los eruditos comúnmente se refieren como el principio del clon de sombra. Básicamente, incluso si divides tu chakra, siempre y cuando mantengas un poco de ese chakra separado allí sin dejar que se extinga, cuando comienzas a infundir chakra para recuperar el control, todas las demás piezas de chakra dispersas también comienzan a resonar. Entonces, cuando Rin resonó con su capa de bestia con cola y llamó a todas esas otras llamas dispersas de chakra, todas obtuvieron una capa protectora de chakra también, salvando efectivamente la vida de cualquiera a quien le hubiera dado ese chakra. He estado colocando un pequeño trozo del chakra de Isobu. Rin solo podía formar un par de palabras a la vez entre jadeos de aire. Dentro de cada persona que he sanado. Durante los últimos 5 años he estado haciendo esto. 5 años. Grité. La cuestión era que, incluso en esa cantidad de tiempo, el hecho de que hubiera llegado a tanta gente era increíble. Siempre supe, gracias a nuestras cartas intercambiadas, que ella trabajaba en turnos dobles e incluso hacía visitas a domicilio a personas mayores, pero todo eso había sido con este propósito en mente. ¿Solo por la remota posibilidad de que algún día pudiera salvarlos así? A diferencia de mí, que escapé de la aldea, ella había estado aquí todo este tiempo, pensando en una manera de protegerlos a todos. Esto se sumaba nada menos que a criar a Naruto. Suiton. Jutsu de corriente en chorro. No hubo más tiempo para la sorpresa cuando el jutsu de Yaiko atravesó la barrera de madera que había creado. Él y Konan habían saltado desde el acantilado de arriba y estaban cayendo hacia nosotros, preparados para acabar con nosotros mientras ambos estábamos debilitados. Nunca se acercaron. Rin dio un último grito, las colas de chakra detrás de ella se agitaron dramáticamente y generaron una ráfaga de viento caliente y ardiente. El vendaval sorprendió a nuestros agresores, deteniendo e invirtiendo su avance. Con 2 fuertes gruñidos, desaparecieron de la vista, pero no me lo imaginé por mucho tiempo. Ese ataque de Rin hace un momento no tenía como objetivo dañarlos, sino ganarnos tiempo. No importa lo poco que sea. Obito, los últimos restos restantes de la capa de chakra de Rin se desvanecieron. Cuida de Naruto por mí. Eso fue lo último que dijo, su conciencia falló con la capa. Ella colapsó por completo, sin siquiera poder contenerse cuando su cara golpeó la dura roca de abajo. A cambio de salvar a todos y darme la oportunidad de llegar a su hijo adoptivo, Rin había gastado todo el chakra que ella e Isobu tenían. Sí, déjamelo a mí. Yo prometí. No había manera de que pudiera decepcionarla. En primer lugar, esta no fue una batalla en los términos más estrictos. Solo tuve que agarrar a mis aliados y correr. Esa era la única condición de victoria que necesitaba cumplir. Y aunque no tenía el chakra para usar más técnicas de madera, mi Mangekyō no era tan agotador para mis reservas. Me volví hacia Naruto, quien todavía dormía pacíficamente mientras felizmente ignoraba todo lo que había sucedido desde que se hundió. ¿Cuánto iba a intentar quitarnos hoy? A pesar de desatar a las bestias con cola y al ocaje anterior, ¿nuestra aldea aún quedaría reducida a este estado? Esto se debió a que el trío de la lluvia había sido inteligente y esperó hasta que bajáramos la guardia, golpeándonos mientras estábamos ciegos y ya habíamos gastado nuestras cartas de triunfo. No la lluvia oculta, sino solo ese hombre. Antes de que pudiera moverme para agarrar a Naruto hubo un choque. Y entonces, entre mi alumno y yo estaba el responsable de todo, el pelirrojo. ¿Tú? Preguntó, aparentemente reconociéndome de esa noche cuando nos sentamos uno al lado del otro en el puesto de ramen. Hubo un breve momento en el que ambos nos quedamos helados, y en esa fracción de segundo analizamos nuestras opciones. Nagato. Yaiko gritó desde atrás, tropezando de regreso al borde del acantilado. No le des tiempo para hacer nada. Tiene una especie de ninjutsu espacio-tiempo. Parecería que el juego estaba listo para mí. El hombre pelirrojo que ahora conocía como Nagato se giró en reacción al grito de Yaiko. Y en ese momento en que estaba distraído ataqué. Bakufu Rambu. Desaté tanto fuego como me permitían mis niveles actuales de chakra, torciendo ese fuego cuando salió con Kamui y convirtiéndolo en un torrente destructivo capaz de perforar cualquier cosa a su paso. Todavía no sabía cuán poderoso era este personaje de Nagato, pero si esos ojos realmente alguna vez pertenecieron a ese hombre, entonces no podía darme el lujo de contenerme. Además de eso, no había manera de que no estuviera exhausto después de desatar ese jutsu para aplastar la aldea hace un momento. No importaba lo fuerte que fueras, ese tipo de técnica tenía que ser agotadora para el usuario.
Entonces, cualquier cosa que hiciera estaría bien, siempre y cuando pudiera lograr que retrocediera y me diera espacio para llegar a Naruto. Esto es lo que creí erróneamente. Gakido. Nagato gritó por encima del rugido de mis llamas. La onda expansiva torrencial no causó ningún daño en absoluto, sino que se hizo cada vez más pequeña cuando Nagato pareció atraparla con su mano. Mi Sharingan inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, pudiendo ver cómo el chakra que había impulsado mi ataque era absorbido. Así que no solo mi jutsu no había logrado hacer nada, sino que de hecho estaba ayudando a restaurar su chakra previamente gastado. Nagato tampoco había terminado todavía. En el mismo movimiento que estaba absorbiendo mi chakra con una mano formó un sello con la otra. Shurado. Fue difícil describir lo que sucedió después. Dos brazos mecánicos brotaron del hombro derecho de Nagato. Estas piezas mecánicas estaban hechas de todo tipo de componentes y tecnología que no reconocía, incluso me atrevería a decir que estaba más allá de cualquier cosa que fuéramos capaces de crear con nuestro conocimiento actual. Uno de esos brazos desató una andanada de misiles directamente hacia mí. Activé Kamui, simplemente permitiendo que los misiles volaran a mi lado e inofensivamente hacia el cielo detrás de donde explotaron. Si nadie sabía que estábamos aquí antes, ahora lo sabrían después de una exhibición como esa y tendría refuerzos en cuestión de minutos. Si pudiera hacerlo tan largo. Porque al mismo tiempo que uno de sus brazos me apuntaba, el otro apuntaba a Rin. Este brazo había tomado la forma de un cañón, pero lo que disparó no fue ningún tipo de artillería física. No, era una especie de relámpago o tal vez incluso simplemente chakra puro. Mi Sharingan ni siquiera podía distinguir de qué estaba hecho el rayo de energía, pero no necesitaba saber qué era para saber que era peligroso. Rin no tenía chakra para protegerla, y si ese rayo golpeaba entonces eso sería todo para ella. Ella moriría. Tenía segundos para hacer algo o la persona que acababa de salvar a todos iba a ser asesinada. Más técnicas de estilo madera estaban más allá del poco chakra que me quedaba, pero todavía tenía mi Sharingan. El único problema era, no podía usarlo para salvarnos a los dos. O usé el poder del vórtice de mi ojo para absorber a Rin y arrojarla a salvo a la dimensión alternativa, dejándome así vulnerable, o me salvé y permití que Rin muriera. Mi jutsu se activó antes de que el proceso de pensamiento detrás de todo esto se completara. El mundo se inclinó y Rin fue arrastrada hacia Kamui. No fue lo suficientemente rápido, el rayo chocó contra mí justo cuando Rin desapareció por completo, pero antes de que pudiera cancelar la técnica. Hubo una explosión y un destello cegador. Lo que pasó después no estaba muy seguro. Mi cuerpo voló como un muñeco de trapo por el aire y el mundo entero giró varias docenas de veces por segundo. Entonces todo se detuvo repentinamente y el cielo azul sobre mí se convirtió en lo único visible. Por un momento pensé que podría estar muerto. El sabor a hierro en mi boca y el dolor de cabeza sordo rápidamente aplastaron esa idea. Refunfuñé, rodando sobre mi espalda y sobre mi estómago. La dura roca debajo de mí se sentía cálida y acogedora, pidiéndome que dejara ir todo y me quedara dormido contra ella. Aunque no pude hacer eso todavía. No con Naruto y Jiraiya todavía aquí. Estaban en peligro y tenía que salvarlos. ¿Realmente eres increíble, lo sabías? Me preguntó Yaiko, sus pies aterrizaron justo frente a mi cara. Tú y yo realmente podríamos habernos entendido si no hubiéramos nacido en la hoja y yo en la lluvia. Quizás por primera vez, creo que escuché alguna forma de arrepentimiento en su tono. Tal como estaba, me era imposible girar la cabeza para ver qué tipo de cara estaba poniendo. De cualquier manera, te respeto Uchiha Obito. Y es porque te respeto que te permitiré vivir. Esas palabras de hace un momento, era como si las estuviera diciendo para justificar la acción ante sí mismo. Esas fueron palabras por su propio bien, no por el mío. Comenzó a alejarse, sus pasos se hacían cada vez más pequeños mientras mi conciencia vacilaba. Dicho esto, ya no podemos permitir que tu aldea tenga el control del Jinchuriki. Kyuubi es especialmente peligroso, así que tendrás que entender que lo llevaremos con nosotros. Naruto. Llamé a mi alumno, mi voz apenas era un susurro. Incluso ese esfuerzo era más energía de la que tenía y la oscuridad se apoderó de los bordes de mi visión. ¿Qué debemos hacer con Jiraiya-sensei? Preguntó Nagato. Para que alguien tan poderoso como él no sea el que esté a cargo. ¿Qué tan fuerte era Yaiko? No, tuve la sensación de que esto no era una cuestión de poder entre ellos dos. Tampoco podía esperar entender su complicada relación, no sin conocer su pasado. Déjalo vivir con el dolor que le has causado. De todos modos, ni él ni nadie más en el pueblo está en condiciones de venir tras nosotros.
Apenas pude verlo cuando Yahiko se inclinó y recogió la forma aún dormida de Naruto. Sin embargo, cuando se agachó ante mi visión, pude darme cuenta de que las emociones conflictivas cruzaban su rostro. Yahiko era el hombre a cargo, pero tenía la sensación de que en realidad no era el que estaba arriba aquí. Había demasiada inconsistencia en él y en la forma en que había estado actuando. Habría pensado que tenía una doble personalidad causada por algún tipo de trauma en nuestra conversación anterior, pero había otra explicación más simple. Uno que conocía muy bien. No pudo haber sido Jiraiya quien los puso en este camino, pero se me ocurrió otra cosa. Si realmente había encontrado una manera de seguir manipulando cosas más allá de la tumba, entonces incluso tenía sentido. Y si alguien pudiera hacerlo, habría sido ese hombre. Sin embargo, su control sobre ellos no era perfecto, o Jiraiya y yo ya estaríamos muertos. Los tres todavía estaban parados en el borde, y todo lo que se necesitaba era ese empujón para enviarlos. Demonios, si no hubiera sido porque Rin acaba de salvar las vidas de todos y se habrían vuelto irredimibles. Tal como estaban las cosas, todavía había una posibilidad. Si hubiera tratado de hablar más con ellos si lo hubiera intentado ahora aún podría detener las cosas antes de que siguieran adelante. Porque podría ser el único capaz de hacerlo. Ninguna palabra salió de mi boca y en su lugar tosí entrecortadamente, escupiendo sangre y tiñendo de rojo la roca debajo de mis mejillas. Es un milagro que esté vivo. Conan notó, mirándome. Recibió un golpe directo del ataque de Nagato y aún así, parece que en realidad se está recuperando. Ella no sabía acerca de las células Zetsu, que eran la causa de mis milagrosas habilidades curativas. Sin embargo, incluso esos tenían límites y yo ya los había superado con creces. Mi vida no estaba en peligro mientras me dejaran solo, pero tampoco iba a tomar ninguna decisión final aquí. Lo sabía y aún así traté de levantarme de todos modos. No funcionó y mi cuerpo simplemente se quedó allí, como una marioneta con los hilos cortados. Lo lamento. Hubo un susurro justo encima de mí. El pelirrojo se disculpó, pero solo podía adivinar por qué se disculpaba. ¿Por arrasar el pueblo? ¿Por dañar a nuestro maestro? ¿O era? No, me esforcé más allá de mis límites, girando mi único ojo Sharingan hacia arriba para mirar sus dos ojos morados. No dejes que Madara te controle, estas fueron las últimas y únicas palabras que pude decir, el esfuerzo por obligarlos a salir tomó toda la energía que me quedaba. Parecieron tener un efecto profundo, el pelirrojo retrocedió y se alejó varios pasos de mí. ¿Nagato? Yahiko llamó a su amigo, con evidente preocupación. ¿Todo bien? Está bien. Nagato se alejó de mí y se acercó para reunirse con sus compañeros de equipo. Regresemos rápidamente a la lluvia. Con Naruto en los brazos de Yahiko y el cadáver de Agisai en los de Conan, los tres ninjas se prepararon para partir. Dejándome aquí para desmayarme. Sin poder hacer nada ni salvar a nadie. Kuchiyose no Jutsu. Nagato convocó a un lagarto gigante, esta criatura también poseía de alguna manera el Rinnegan. Los tres Amenin saltaron dentro de su boca cuando el lagarto comenzó a desaparecer, mezclándose con el entorno. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un camaleón. Así fue como planearon escapar. Sin embargo, saber eso no cambió nada. Justo cuando finalmente sentí que quería volver a ser Hokage, y recordé lo impotente que realmente era. ¡Qué broma! Me habría reído si mi conciencia no se hubiera desvanecido casi por completo. Exactamente como el ataque del Kyuubi y el incidente de Uchiha, parecería que no importa cuántas veces intentara dejarlo atrás, mi pasado volvería para perseguirme. Una y otra vez seguía mostrándose frente a mí. Con mis últimos pensamientos maldije al hombre que una vez me salvó la vida. Uchiha Madara. Fin del capítulo.